En este reportaje, vamos a conocer el origen de la creación de Hinojos, vamos a explicarlo de manera abreviado, sin entrar en detalles para evitar enredar los hechos. Hinojos ha tenido varios nombres a lo largo de su historia, como Omnium, Conspicuous, Umbrius, Verbis, Oxanova, Hinojos, pues es de comentaros que ninguno de estos nombres pertenece a Hinojos, excepto el último, Hinojos. Es posible que los emperadores Romano, Trajano y Adriano fueron los creadores de Omnium, por sus años de mandatos, y los restos arqueológicos encontrados. Estos emperadores un día decidieron construir en un lugar grandes industrias donde se produjera todo tipo de producto para la vida, y decidieron construir Omnium, que esa palabra significa todos. Veamos el mapa, donde tenemos dos arroyos, el Algarve y el de Pilas. En este lugar se construirá las industrias de Omnium. Las industrias no tienen nombre propio, solo apodos, pues no son poblaciones. Estamos viendo un mapa con varios lugares señalados, donde nos indica el lugar de varias construcciones. Una de ellas Umbrius, la industria más importante de todas, pues se dedica a la construcción de materiales de obras. Y gracias a Umbrius se podrá construir el resto de industrias. También se construirá dos torres de protección, para proteger la zona, en el lado sur, junto al arroyo. Al mismo tiempo se construirá un palacio, donde vivirán los dueños o mandatarios de todo Omnium, y grandes personajes de la historia. En segundo lugar en construirse es la industria del Algarve, una industria dedicada a la producción de productos agrícolas. La tercera industria en construirse es Verbis, dedicada a la producción de animales, tanto como de consumo alimenticio como de labores doméstico. También hay un cuarto lugar que se construye al final de la desaparición del Imperio Romano y su estructura se quedará en unas casas o pequeño cortijo y se llamará Conspicuous. Veamos el mapa y observemos unas líneas rojas que nos señalan los caminos que une las industrias de Omnium. Observemos a la población de Verbis, donde parte del camino estaba vigilado por dos pequeños cuarteles, seguramente porque esa zona era muy peligrosa, y eso da paso a la construcción de una tercera torre para proteger las industrias de Omnium. Esa tercera torre de protección no llega a terminarse de construir, pues Roma desaparece como imperio. Esto es Omnium. Un lugar donde hay todo tipo de industria, que en el año 250 de la era cristiana, ya estaba terminado y funcionando. La gran pregunta. ¿Dónde está Hinojos? Hinojos está donde nos señala el círculo rojo, una torre de vigilancia que en un futuro se transformará en el pueblo de Hinojos, y que adoptará los nombres de la zona por confusión al desaparecer. Hasta aquí hemos dado a conocer todas las construcciones de la época romana que componen Omnium. También hay otros datos importantes de época romana sobre la marisma de Hinojos. En la década de 1990, cuando se realizaba la excavación de los canales de desagüe de la marisma, se encontró un barco romano cargado de armas de esa época, el cual fue extraído y llevado a Huelva para su estudio. Eso demuestra que por la marisma navegaba barcos romanos. En la marisma también existía una estructura, no se sabe quién construyó esa estructura y cuál era su uso. Podría tratarse de una fortaleza construida para vigilar la zona. No hay documentos de la época romana que hable de la existencia de esa fortaleza, pero sí existe documento que hablan de unos hechos ocurridos en esa fortaleza 200 años más tarde, después de desaparecer el Imperio Romano. Los visigodos, año 589, los visigodos apenas dejaron rastro por Hinojos, pero sí nos dejaron unos documentos muy curiosos. Escuchemos la historia de amor ocurrido en Omnium, en el año 589, se trata de un joven de origen musulmán, que con seguridad vivía en uno de los lugares de Omnium, tal vez, estaba allí por trabajo, y que mantenía una relación de amor con alguna chica de esas poblaciones. Al parecer a los padres de la chica, no le gustaba esa relación, al cual es denunciada a las autoridades. El joven musulmán es detenido y encarcelado. En la fortaleza que había en la marisma de Hinojos, unos de los documentos visigodos comenta el abandono de la fortaleza de la marisma por estar en muy malas condiciones, está derrumbándose, y se pide la liberación de los prisioneros que hay en esa fortaleza. Ese joven musulmán es liberado y el amor entre el joven y la chica es tan grande que se unen en acto de matrimonio. El segundo documento visigodo habla de la liberación del musulmán y del acto de matrimonio. Al contraer matrimonio, deciden alejarse de Omnium, tal vez para evitar seguir causando problema a la familia de la chica, y compran unas tierras donde hoy está la aldea del Rocío, fundando así la aldea del Rocío en el año 589. El tercer documento habla de la compra de tierra por parte del joven musulmán en la zona del Rocío, y lo más curioso es la firma de los documentos visigodos con las letras de Omnium. Los documentos visigodos con las letras de Omnium muestra un detalle, que las poblaciones industriales no tenían nombre propio, solo los apodos que tenía cuando lo fundaron los romanos, y un solo nombre que los definía a todos, Omnium. Hasta aquí hemos escuchado los únicos datos que existe sobre Omnium en tiempo de los visigodos. Ahora pasemos a la época de los musulmanes.
Hablemos ahora de la invasión islámica en el año 711, cuando los islámicos llegaron a Omnium, las industrias cambiaron su identidad, y pasaron de ser industrias, a ser poblaciones con nombre propio. Vamos a ver los cambios de nombres. Umbrius se llamará Taruaira, Berbis se llamará Curta, Algarve se llamará Bardilayana, y Convicuius se llamará Oxanova. También os comento que, posiblemente haya un pequeño error en los nombres árabe en dos poblaciones, debido a un error de escritura en su época, o de nuevo lugares sin ser descubierto. La industria del Algarve pasó a llamarse Bardilayana, pero también pudo llamarse Barsilyana, Baryolana, Visilyana. Como se puede comprobar, los nombres son muy parecidos entre sí. Otra de los lugares con posible error es la población de Convicuius. La población, o la industria, de Convicuius era solo unas casas o cortijo que se comenzó a construir al final de la época romana, y al desaparecer el Imperio Romano, nunca llegó a terminarse su construcción. Los musulmanes es posible que lo bautizaran con el nombre de Tarpuna, pero los musulmanes del Castillo de Niebla tienen un nuevo proyecto: construir una nueva ciudad musulmana en Tarpuna, y lo llamarán Oxanova. Uno de los últimos reyes musulmanes del Castillo de Niebla decidió construir en Tarpuna una nueva ciudad santa para expandir el territorio y lo llamó Oxanova. Al declarar la nueva población Tierra Santa, se crea también un cementerio, donde todos los difuntos de Omnium y de otros lugares serán enterrados en Oxanova. El último rey del Castillo de Niebla, Matuz, se traslada a vivir al Palacio de Omnium, y desde allí controlaba la construcción de la nueva ciudad santa, Oxanova. Cuando ya comenzaba a levantarse los primeros pilares de la nueva población, fue cuando llegó las tropas cristianas del general Pelayo Correa, reconquistando todo el aljarafe sevillano para expulsar a todos los moros. Cuando llegaron a Oxanova, se encontraron una nueva ciudad en construcción con Pelayo Pérez Correa. Al llegar a Oxanova, lo reconoció como una nueva ciudad musulmana y lo rebautizó con el nombre de Pilas. Allí tuvo un fuerte enfrentamiento con los musulmanes, arrasando y destruyendo sus estructuras. Pelayo era reconocido por su dureza en sus batallas. Al llegar a las demás poblaciones de Omnium, Bardilayana, Taruaira, Curta, no fue reconocido como poblaciones, pues en verdad, se trata de industrias, y así lo reconoció por Pelayo, industrias. Así que las industrias pasaron al anonimato, no se reconocen ni se escrituran como poblaciones y dejaron de nuevo de existir, pasando a lo que ya eran. Al llegar a las torres de protección de Omnium al otro lado del arroyo, se tropieza con la torre número 2, donde se encuentra algo muy diferente, y ante su asombro, Pelayo reconoce la torre como una población, o aldea, y lo bautizó con el nombre de Hinojos, por la cantidad de plantas de aromáticas de hinojos que allí había. Pelayo Pérez siguió conquistando tierras, aproximándose lo más posible al Castillo de Niebla, pero su mayor sorpresa fue cuando llegó a la aldea del Moro, lo que será la aldea del Rocio. En el futuro, en la aldea había un gran número de soldados musulmanes, que estaba esperando a Pelayo Pérez. En la aldea se produjo un combate de lo más sangriento, que llegó a detener el avance de las tropas cristianas de Pelayo. Dicho combate está documentado, por ser una batalla muy dura. De esa batalla, nacerá la leyenda de la Virgen del Rocio. La historia de la aldea del Rocio y la Virgen se contará en otro capítulo. Hasta aquí hemos podido contar el origen de la creación de Hinojos. Espero que os haya parecido interesante.